¿no? Modelo es como una guía, como un ejemplo, como un molde, Sí. y eso creo que sí es Guadalajara. Ya modelo a lo mejor nos metemos en otras circunstancias, pero guía, ejemplo y molde sí lo es. O sea, es el Y ejemplo. esas son palabras que se le adjudican a un modelo. El ejemplo que debería seguir los equipos O mexicanos. sea, ¿tú crees que hay un modelo de exportación por A ver, parte de Guadalajara? Es que hay que definir, creo que es una guía y creo que es un ejemplo. No, sí, eso Y puede esas son ser. palabras similares al modelo. sí. O sea, Te la compro. son palabras que uno puede Te la compro, me gustó. apreciar. Me gustó, aunque Nacho Hierro no esté muy de No, acuerdo. no está bien, pues cada quien. Cada quien. Pero para mí es una guía, ¿no? Ok. Y una guía que muchas veces lo han conseguido otros equipos, que a lo mejor tampoco son modelos, pero el que ha ejemplificado esto es Guadalajara. Ok. Que tiene la ventaja de ser puros mexicanos, ¿no? Tarde que También es temprano cierto. se le pueden dar esas situaciones. Bueno, y Pero que con esa- Guadalajara, no importa la edad que tengan, no importa si quieren o no buscar el título. Generalmente cuando llega un buen jugador se van a una buena edad. O sea, no importa el título. No importa. O sea, lo que le importa a Guadalajara es que, No, tampoco. que el futbolista No, destaque. tampoco. Le importan ambas cosas. Pero dentro de todo eso, tiene ese ejemplo, ¿no? De que a temprana edad se pueden ir sin problema. ¿Qué razón No es que me tenía- quedo tanto tiempo. ¿Qué razón tenía Javier Hernández entonces? ¿En Cuando qué? dijo que Chivas es más que títulos. ¿Te acuerdas? Aquí lo tuvimos en la entrevista. Cuando llegó en su presentación, Chivas es más que títulos. Sí, ¿Qué bueno, razón es que tenía, eh? Depende, pero depende no, cómo lo veas. O sea, pues, No, yo no lo para vi, lo ti dijo, tiene razón, ¿eh? lo dijo Javier Hernández. Sí, pero bueno, para alguien tiene estás razón. dando a entender Para alguien que tiene sí. razón, para otros no. Me estás dando a entender No, yo que te sí. dije ambas. Que a veces no se consigue una y se consigue otra, ya es otro boleto. Pero te dije ambas. Déjame ir con Nacho Hierro porque no Ambas estás son de dos. acuerdo en lo que, Ambas son dos, lo ¿eh? que plantea ella. O sea, porque para mí, o sea, basándome en la pregunta, un modelo de exportación significaría que Guadalajara trabaja para vender jugadores al extranjero. No, pero Rayo se Me refiere al parece modelo a seguir, o sea, el ejemplo a seguir de lo que hace Guadalajara luego- para exportar. O sea, si fuera el modelo, me parece lo mismo. O sea, no tiene un modelo para exportar, tiene un modelo para sacar jugadores y de Para vez en formar cuando- jugadores. Para formar jugadores y de vez en cuando este jugador se va al extranjero. Yo pensaría, y así rápido, y a lo mejor es mala la comparación porque el fútbol argentino sí es un fútbol exportador, lo sabemos, pero Boca Juniors a sus jugadores, tiene un grupo de jugadores que están cerca del primer equipo o hacen pretemporada con el primer equipo y el segundo bloque de jugadores se va de gira a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca y en el camino dejan a otros. Eso para mí habla de un modelo de exportación, de buscar no solo la primera línea del club salir al extranjero, sino la segunda, la tercera, a veces hasta la cuarta línea de jugadores aparecen. Pero tú en lo el dijiste, extranjero. porque Argentina sí es un país que exporta. Nosotros. Es un país exportador. Bueno, México no. entonces México no, No, ni, México ni no. Guadalajara tampoco. O sea, ha sucedido que salen jugadores y qué bueno, ¿eh? Esto no estoy diciendo que... O sea, y entiendo las facilidades que da la directiva y entiendo, pero no es un modelo de exportación. Mira, ahí están las Sí es un exportaciones. modelo de formación, sin duda. Tienen un ¿Cuántos- modelo muy claro. Esto es ¿Cuántos en la era. jugadores tiene menores de 20 años que se han ido al extranjero? Sí, mira, ahí lo estamos viendo en pantalla en la era Vergara. En la era Vergara, los que se han ido, obviamente no todos son esa edad, porque vemos ahí a Omar Bravo. Pero yo digo que es una edad ideal para que se fueran muchos jugadores. Por eso yo digo que es una guía. Quisiéramos que es un ver ejemplo, a más que es un de esa molde. edad ¿Eh? irse a Europa. Quisiéramos ver a más jóvenes, Por supuesto, ojalá. ¿no? Entre más. Es lo que estamos pidiendo. Y es lo Más que joven, mejor. hemos dicho. Entendiendo que un jugador alcanza su precio máximo alrededor de los 23 años, pues sí, se tiene que ir. Un equipo que quiere revender lo tiene que llevar a los 21 para que Sí. juegue 2 años en su equipo y después lo pueda vender. Si no, ya no llega a ese tope de precio. Yo ayer dije algo y creo que hoy tengo que rectificar porque más allá de que si él ande bien o no ande bien, que uno pueda decir qué bueno que se va, no es el mejor momento para él, pero qué bueno que se va. Yo creo que nunca hay un momento en el cual tú puedas rechazar una oferta de poder ir a Europa. Como jugador, más allá de que pases por un buen momento, un mal momento, es importante tomarla y tratar de lograr tu objetivo triunfando a donde vayas. Cualquiera lo hubiera tomado, ¿no, Cachorón? Cualquier futbolista. Si viene un club de Europa, tu sueño es ir, ¿no? Hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Sí, hay quienes sí la toman, hay quienes no. Es una decisión, yo creo que muy personal. Pero no la toman porque tienen que sacrificar en lo económico a veces o
Pero es el crecimiento de los sueños y lo vimos en la entrevista que le hizo el señor Hermosillo, que era un sueño ir. ¿Tú ¿Qué? lo hubieras pensado? No. Yo intenté irme, firmé un precontrato para irme a Portugal. Precontrato. Sí, y al final no me pude No ir. se dio. No se dio y a los 6 meses me rompí el cruzado y ya ese sueño desapareció. Pero para mí, mi sueño personal era Yo ir creo a que para Europa. todos, ¿no? ¿Para ti no? Sí. Sí, claro, pero a ver, en este momento hay quien dice, no, ¿sabes qué? Déjame, estoy mejor y a lo mejor me voy a otro equipo. Yo no creo que exista alguien que pueda decir, no creo, ¿eh? Pero sí ha habido casos, ¿no? Sí. Que jugadores, yo me acuerdo así rápido, Osvaldo Sánchez dijo que tenía ofertas, pero que le pagaban muy poco y que decidió quedarse acá. Sí, bueno, cada quien pondrá en la cada quien balanza tendrá- lo que... Sí. Sí. A ver, Son decisiones muy personales, ¿no? Sí. Muy, muy personales, donde involucra a todo el mundo, ¿no? Hay quien involucra mucho la parte económica y espera a lo mejor una oportunidad más atractiva, o hay quien dice, yo me voy porque me quiero ir, sin Pero- importar la pero a ver, cuestión económica. en ¿no? este caso- Se supone que en este la cuestión Arellano económica es también. lo de menos. Sí. No, pero a ver, es lo de menos, pero en este caso es una oferta No, no, económica yo digo para el muy jugador. buena. Yo digo para el jugador. Ok. Y yo No, creo para que el Mira, De la jugador. Torre, tú estuviste en Jerez. Bueno, estuviste ahí un ratito, ¿no? Sí, Intentaste, De la Torre. ¿Cómo fue tu experiencia? El Chepo en Real Oviedo y Peter Pineda, Yo- que fue a visitar Milán. Pedro. a visitar. Pues sí, estuvo ahí un ratito. Pues yo también visité porque no me estuve en la temporada. ¿Cuánto? La pretemporada. La pretemporada. Pero creo que tú te alcanzaste un poquito más que Pedro Un Pineda. poco más. Pero bueno, muchas veces depende, ¿no? Vas a segunda división y aquí se dice que cómo vas a ir a segunda división, ¿no? Sobre todo cuando estás en un nivel que todavía alcanzas para algo más. Y yo me acuerdo que ese fue uno de los factores que no lo supe medir. Ya. Y dije, no, yo debería estar en primera, entonces no me acomodé bien. Pero como experiencia siempre me arrepiento. Siempre. ¿Te arrepientes? Sí, ¿De qué? de no haber aprovechado eso. De haberte quedado. Sí. Ya. Como experiencia, ¿no? Porque en la parte económica, pues tampoco yo ganaba mucho más en Guadalajara. O sea, tú sí ibas sacrificando la parte En económica. ese momento. Ya. Porque yo esperaba dar el salto a la primera. Pero a ver, me regreso al tema de Armando González porque me quedé con lo que nos planteabas al principio, que para ti tenías dudas de la salida de Armando. ¿Por qué? ¿Por el nivel nada más o por la liga o porque Yo por el momento. por el momento? Pero también estoy de acuerdo, ¿no? Pero tiene que aprovechar, Después de los Yayo. 23, no, espérame, después de los 23 ya va a ser muy complicado. Por eso, Muy entonces, complicado. Entonces estuvo bien la decisión. No, bueno, pues sí, viéndolo de ese punto de vista, sí. A lo mejor era su única oportunidad o podría ser su única. Pero a ver, Yayo, salió, Pero yo creo que su momento para mí, salió y lo vuelvo a bicampeón de repetir. goleo. Salió bicampeón de goleo. Ya sé, y ahorita Pues entró en una mala racha, pero y la otra era buena racha. Está bien, Era pero- una buena y ahora es mala. a ver, seguramente le habían echado el ojo desde antes. ¿O no? Porque no fue casualidad que lo buscaran. no lo Hay un están contratando por seguimiento. ahorita, ¿eh? Siempre hay No, un no. seguimiento. Yo creo, sí, pero el seguimiento, ¿dónde se remataba? No, pues el seguimiento se remataba en la Copa del Mundo, seguramente. Bueno, exactamente. Que tuvo nada de minutos, ¿no? 14 minutos en total. En total. Sí, pero digo, al final de cuentas, para mí no es una garantía que andando bien va a llegar allá y va a estar bien, o andando mal va a llegar allá y va a seguir. A lo con mejor mismo. empieza a hacer goles allá. Cambio de aire, cambio de entrenador, cambio la motivación que tiene de llegar a Europa, lo hace y empieza a hacer goles. O sea, para mí no es una garantía el lo que es momento un que hecho está es pasando. que el equipo más grande de Grecia viene llamó. por él, Así Ajá. es. dispuesto a pagar una cantidad que no es normal que lo pague por un jugador. O sea, es creo que la segunda operación más alta de la historia de Grecia y se va. O sea, me parece maravilloso y desearle la mejor de las suertes. ¿sabes? Pero no dimensionamos Nacho Hierro y otra vez dijiste el club más importante de Grecia, de la Superliga griega. El que va a jugar 29 de la UEFA. 29 de la UEFA, que va a jugar Europa League. Sí. Que el dueño, otra vez, le recordamos, es el mismo del Nottingham Forest. Sí. Y que esto de que no es una liga que exporta, pues no, evidentemente no es Holanda, no es a lo mejor Bélgica, no es esa liga, es Pero una este liga mercado distinta. vendió uno por 30 millones de euros. Pero hay posibilidad de que si Armando empieza a hacer las cosas bien, Desde luego. que lo vean en Europa y que se vaya a otra liga, ¿no? Pues es que Eso sería- siempre te podrán ver más fácil si estás en Europa que en México. Por eso, Yayo, pero es que definitivo. ¿no te parece que estamos ahí a veces? ¿Cómo crees, hombre? O sea, nos queremos o pensamos que, No, a ver, que nos yo no- podemos dar el lujo de rechazar. No, yo no- Hasta que llegue la del Real Madrid. No, a ver. ¿De qué me hablan? Pero mi opinión no va con la liga, ¿eh? Aunque sí sigo pensando en que había dos ligas más adaptables para un tipo. Más adaptables. Sí. Holanda y Portugal.
Holanda y Portugal, para ti. Para mí. Pienso- Pero bueno, no se le dio y se le dio otra, pues está bien. Pienso en Marcel, por ejemplo. Rechazó una oferta, ¿no? De la Championship. Rechazó una oferta de Brasil, pensando en que iba a ir al Mundial, que iba a ser un gran Mundial. Y pues, tuvo la mala fortuna Se de lesionó. lesionarse, no fue al Mundial y hoy esas dos ofertas ya no están, ¿no? De ligas top 10, ¿no? Sí, sí. Las dos. O sea, hay que aprovechar. Sí, yo creo que los momentos son importantes y estoy de acuerdo con Pablo lo que decía de que hoy puede parecer que no está tan bien. Armando González ya no es jugador de Chivas. Carlos Salcido salió a romper una lanza por él justo cuando media afición lo criticaba. Y mientras todo esto pasa, hay otro titular del rebaño que empezó a sonar en Europa sin que casi nadie lo esperara. 3 historias, un mismo club y una pregunta que sobrevuela todo. ¿Está Chivas armando un equipo para pelear el título o se está quedando sin sus mejores piezas justo antes de la definición? Vamos a repasar todo, con datos, declaraciones y contexto, para que se entienda exactamente qué está pasando puertas adentro de Verde Valle, y también para entender qué significa cada uno de estos movimientos de cara a lo que resta del semestre. Antes de arrancar, dejen su like si les interesan estos temas, y en los comentarios cuéntenme con cuál de las 3 noticias se quedan, porque seguro que no todos van a pensar igual, y esa discusión es justamente la que le da vida a este tipo de análisis. Vamos a comenzar hablando primero sobre la salida de Armando González rumbo al Olympiacos de Grecia. Sin dudas, el tema que más está moviendo el ánimo de la afición chivahermana en las últimas horas. El delantero, de apenas 23 años, ya dejó México y se transfirió de manera oficial al conjunto griego, con el que firmó un contrato por 5 temporadas, aunque no se descarta que su etapa allí pueda ser más corta si en el camino aparece la posibilidad de dar el salto a un club de mayor nivel europeo. La partida de González no es un dato menor para Chivas, porque no se trata solamente de la salida de uno de los futbolistas más queridos por la hinchada en los últimos tiempos, sino también del máximo goleador del equipo en la temporada anterior. Su ausencia se sentirá, y mucho, en un momento en que el arranque de este certamen ya venía siendo complicado para el Guadalajara, incluso con él en la cancha, y eso es justamente lo que más preocupa puertas adentro del club. Vale la pena detenerse un momento en el contexto de esta negociación, porque no se trata de una salida improvisada ni de último momento. El interés europeo por González venía tomando forma desde hace tiempo, alimentado por su gran nivel goleador en el semestre anterior y por su participación en el reciente Mundial 2026, vidriera que sirvió para que varios clubes del viejo continente empezaran a seguir de cerca su rendimiento. El Olympiacos, un club acostumbrado a pelear los primeros lugares del campeonato griego y a disputar competiciones europeas de manera regular, decidió avanzar con una oferta que terminó de convencer tanto al jugador como a la directiva de Chivas, que entendió que difícilmente iba a repetirse una oportunidad similar en el corto plazo. La noticia generó reacciones inmediatas dentro y fuera del vestuario, pero hubo una que se llevó todas las miradas, y ahí es donde la historia se pone realmente interesante. Carlos Salcido, ídolo y campeón histórico con la camiseta rojiblanca, se apartó del sentir mayoritario de buena parte de la afición y celebró abiertamente la decisión de González de emigrar a Europa. El exdefensor explicó que cada vez que un futbolista mexicano tiene la oportunidad de dar el salto al continente europeo, se trata de una gran noticia no solo para el jugador en cuestión, sino para el fútbol nacional en su conjunto, porque funciona como motivación para las nuevas generaciones que sueñan con seguir ese mismo camino. Salcido remarcó que conoce a González desde que éste era apenas un adolescente de 15 años en las fuerzas básicas del club, y que por eso puede hablar con conocimiento de causa sobre su carácter, su formación y su manera de entender el fútbol. Según su análisis, el joven atacante llega a un equipo de peso dentro del campeonato griego, un club que pelea año a año por meterse en competiciones europeas, y eso le abrirá las puertas a numerosas oportunidades de gol, ya que se trata de un plantel que domina la mayoría de sus partidos y que necesitará de referencias ofensivas que sepan aprovechar esa superioridad. El exlateral fue incluso más allá al proyectar que, con el correr de las temporadas, González podría transformarse en una pieza codiciada para clubes todavía más grandes, incluso dentro de la misma órbita del Olympiacos, y remarcó que llegar a un equipo protagonista, y no a uno que pelea por no descender, es justamente lo que puede acelerar el crecimiento futbolístico de un delantero joven. La salida de la hormiga, como se lo conoce popularmente en México, deja además un vacío ofensivo que Gabriel Milito deberá resolver más temprano que tarde, y acá hay un dato que preocupa bastante a la directiva.
Sus reemplazos naturales en la plantilla, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, apenas habían marcado un gol cada uno en lo que va del certamen, y un repaso por el resto de la Liga MX tampoco arroja demasiadas alternativas de nivel similar disponibles en el mercado. Esto obliga a la directiva rojiblanca a moverse con inteligencia en las próximas semanas si quiere sostener las aspiraciones de pelear el título de la Apertura 2026, ya sea reforzando la delantera con un nombre del propio fútbol mexicano o explorando alguna opción en el mercado sudamericano, algo que hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial, pero que empieza a aparecer como una necesidad cada vez más urgente. Puertas adentro, el club ya empezó a dar señales de que la prioridad pasa por enfocarse en lo que viene, aunque el ambiente todavía tiene un aire particular. A través de sus redes sociales oficiales, Chivas compartió imágenes del plantel durante los entrenamientos de esta semana, acompañadas de un mensaje que dejaba en claro la mentalidad del grupo: dejar todo listo para el compromiso de este sábado ante Tijuana. Fue el primer entrenamiento del equipo sin la presencia de González, y eso generó un manto de nostalgia entre los seguidores, que aprovecharon las publicaciones del club para despedirse del delantero con mensajes cargados de cariño. No sorprende, considerando el vínculo que el futbolista logró construir con la hinchada en apenas un año como titular indiscutido del ataque, un lapso breve pero suficiente para transformarse en una de las figuras más identificadas con el momento reciente del equipo. Y hay un detalle que muy pocos vieron venir. González no se quedará para despedirse formalmente de la afición en el Estadio Akron este fin de semana, algo que muchos esperaban que ocurriera antes de su partida definitiva. La razón tiene que ver directamente con su nuevo club. El Olympiacos quiere que el atacante esté presente en el estadio para el debut de su equipo en el campeonato griego, de manera que pueda empezar a conocer a sus nuevos compañeros y familiarizarse con el club, aunque todavía no esté habilitado para jugar. En medio de lágrimas, el propio delantero se despidió públicamente de la institución tapatía y le prometió a la afición que en algún momento va a regresar, un gesto que fue muy bien recibido por los seguidores más nostálgicos y que muchos interpretaron como una manera de dejar la puerta abierta para un eventual regreso en el futuro, algo que en el fútbol mexicano no es del todo inusual entre jugadores que salen jóvenes hacia Europa. Pero lo más curioso de toda esta historia pasó del otro lado del Atlántico, y tiene que ver con algo que nadie esperaba: un apodo nuevo. Los hinchas del Olympiacos ya empezaron a mostrarse entusiasmados por la llegada del mexicano, y en los mensajes de bienvenida en redes sociales, muchos seguidores destacaron sus featuras futbolísticas y remarcaron que se trata exactamente del tipo de delantero que el equipo necesitaba, con algunos incluso proyectando que podría transformarse en titular indiscutido antes de que termine la temporada. Pero lo más llamativo fue que la parcialidad griega ya empezó a bautizarlo con un sobrenombre completamente distinto al que usa en México. Varios aficionados repararon en sus ojos grandes y en su mirada de rasgos inocentes fuera de la cancha y comenzaron a llamarlo Bambi, un apodo que se viralizó rápidamente entre los seguidores rojiblancos de Grecia. En México, en cambio, es conocido desde hace años como la hormiga, y el origen de ese apodo es todavía más particular de lo que parece. De niño, González sentía verdadero pavor por esos insectos, y cada vez que veía uno gritaba una palabra que sonaba como yiyiga, expresión que quedó instalada entre sus familiares y amigos hasta convertirse en su sobrenombre habitual, el mismo que terminó acompañándolo hasta el fútbol profesional. También llegó a ser apodado el otaku del gol, un mote que el propio jugador reconoció que al principio le incomodaba, aunque terminó por aceptarlo con el tiempo. Ahora habrá que ver si en su nueva etapa europea se queda con el cariñoso Bambi o si, tarde o temprano, los hinchas griegos terminan adoptando también la versión helénica de la hormiga, algo que dependerá en buena medida de cómo el propio jugador se identifique con cada uno de esos sobrenombres una vez que empiece a sumar minutos en cancha. Sin entrar en veredictos cerrados, algo queda flotando en el aire después de todo esto. Cuesta encontrarle la vuelta a un enojo con la salida cuando el propio ídolo del club, alguien que vivió el vestuario y conoce el paño, sale a bendecir la decisión con esos argumentos. Salcido no habló desde el sentimentalismo de la grada, habló desde la lógica del futbolista que ya vivió ese salto, y ese matiz cambia bastante la lectura del asunto. Da la sensación de que, con el correr de las semanas, buena parte de la afición terminará adoptando esa misma mirada, sobre todo si González empieza a mostrar en Grecia el nivel que mostró en su último semestre con la playera rojiblanca. Ya que hablamos de movimientos de mercado, ahora toca poner el foco en otro nombre que empieza a sonar con fuerza fuera de México,
y esta vez la posición es completamente distinta, el arco. Raúl Rangel, también conocido como Tala, apareció en el radar del Dinamo Zagreb de Croacia. Vale recordar que el guardameta de Chivas ya había despertado interés en Europa tiempo atrás, cuando el FC Copenhague de Dinamarca lo sondeó antes del Mundial 2026, aunque aquella negociación finalmente no prosperó por diferencias en torno al valor del pase. Ahora, según trascendió en los últimos días, el conjunto croata habría puesto sus ojos sobre el portero rojiblanco, aunque hasta el momento no existe información oficial ni confirmada sobre una posible transferencia, por lo que todo permanece en el terreno de los rumores y de las versiones cruzadas que circulan tanto en medios mexicanos como europeos. Fue el periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo quien se encargó de poner claridad sobre este asunto, y su versión sirve para bajar un poco la efervescencia que se generó en redes apenas trascendió la noticia. Según explicó, el interés del Dinamo Zagreb por Rangel es real, pero por ahora se mantiene únicamente en ese estadio, interés. Merlo fue contundente al señalar que no se registraron conversaciones formales entre ambas instituciones y que tampoco existe, hasta el momento, una propuesta concreta por parte del club croata hacia Chivas. Es decir, habrá que esperar para saber si el equipo europeo finalmente decide avanzar y abrir una negociación seria por el arquero mexicano, algo que podría definirse recién en las últimas semanas del mercado de pases europeo. Otro dato relevante que circuló en las últimas horas tiene que ver con la voluntad del propio jugador, y esto sí le agrega urgencia real a la historia. De acuerdo con información surgida desde Guadalajara, Rangel efectivamente está buscando dar el salto al fútbol europeo, aunque no está dispuesto a esperar hasta los últimos días del mercado de pases para resolver su futuro. El arquero se mostraría dispuesto a darle tiempo a Chivas para encontrar un reemplazo, en caso de que la directiva lo considere necesario. Pero eso también implica que cualquier club interesado, ya sea el Dinamo Zagreb o cualquier otro, deberá moverse con rapidez si realmente quiere avanzar en su fichaje, sobre todo porque el propio jugador ya dejó en claro que no quiere que su situación se transforme en una novela interminable dentro del vestuario. Hay un factor extra que puede terminar determinando el desenlace de esta historia, y tiene nombre propio: FC Barcelona. Según trascendió, el club catalán habría cerrado la contratación del arquero croata Dominik Livakovic con la intención de cederlo a préstamo por una temporada justamente al Dinamo Zagreb. De concretarse esa operación, resulta muy probable que el club croata desista de la posibilidad de sumar a Rangel, ya que no tendría sentido utilizar una de sus plazas para futbolistas extracomunitarios en esas condiciones. Es decir, el futuro del mexicano en Croacia depende, en parte, de una negociación que ni siquiera lo involucra directamente y que se resuelve varios kilómetros más al oeste, en las oficinas del propio Barcelona. En medio de todo esto también circuló una cifra que generó bastante ruido. Se habló de una oferta de $7 millones por el 70% de los derechos económicos del arquero. Sin embargo, esa versión aparece como poco probable si se toma en cuenta lo ocurrido en la negociación previa con el FC Copenhague, oportunidad en la que Chivas había pedido $6 millones por la totalidad del pase del guardameta. A esto se suma que Rangel no cuenta con una cláusula de rescisión que le permita salir de manera automática sin pasar por una negociación formal con el club, por lo que resulta poco probable que la directiva rojiblanca acepte una cifra menor o incluso mayor a la que ya había fijado como referencia para una eventual venta, sobre todo tratándose de un arquero que hoy es titular indiscutido de la selección mexicana. Metiendo un poco de escepticismo sano en la ecuación, da la sensación de que esta novela todavía tiene más capítulos por delante de los que parece. El cruce de intereses con Barcelona y Livakovic suena a esos obstáculos que suelen frenar operaciones a último momento, y no sería raro que, dentro de unas semanas, esto quede en absolutamente nada, como pasó meses atrás con el sondeo del Copenhague. De cualquier manera, tampoco hay que descartarlo por completo, porque el fútbol europeo suele moverse rápido cuando un club necesita resolver una posición puntual antes del cierre del libro de pases. Cambiando de tema y volviendo a la actualidad estrictamente futbolística, hay que poner el foco en lo que se viene este sábado para Chivas, que recibirá a Tijuana en el Estadio Akron por la quinta fecha del torneo Apertura 2026. Se trata de un partido especialmente relevante, ya que el conjunto rojiblanco regresará a jugar como local después de casi un mes de estar lejos de casa, entre compromisos de Liga MX y de la Copa de Ligas, un dato que no es menor si se piensa en el desgaste físico y mental que suele generar una seguidilla tan larga sin el aliento de la propia gente. De cara a ese duelo,
el técnico de Xolos, Sebastián Abreu, salió a advertir tanto a sus jugadores como a la afición fronteriza sobre la dificultad que representará enfrentar al Chivas de Gabriel Milito, actual líder del campeonato. El uruguayo remarcó que su equipo debe mantenerse humilde y disfrutar del buen momento, pero sin perder de vista que se viene un desafío enorme en Guadalajara. Según sus propias palabras, la clave pasará por prepararse de la mejor manera durante la semana, entendiendo que se trata de un rival de jerarquía y que la idea es viajar con la mentalidad de sumar de a 3 para seguir consolidando el andar de Tijuana en el torneo, un discurso que busca mantener los pies sobre la tierra después de un triunfo importante. El entrenador Charrúa también hizo un análisis táctico interesante, señalando que la salida de Armando González puede modificar el perfil ofensivo que planteará Chivas en este partido, ya que el tipo de delantero disponible cambia respecto a lo que el equipo venía mostrando con la hormiga en cancha. Sin embargo, Abreu fue claro al advertir que, más allá de esa ausencia, su equipo evaluará con cuidado si conviene arriesgarse con una presión alta, tomando en cuenta que Chivas es un plantel con jugadores de mucha personalidad para encarar los duelos individuales, algo que su equipo ya había identificado en el reciente cruce ante San Diego, donde el rebaño mostró capacidad para resolver situaciones de 1 contra 1, incluso bajo presión. El técnico de Xolos fue incluso más allá al remarcar el nivel general del plantel rojiblanco, recordando que se trata de un equipo con varios futbolistas que disputaron el reciente Mundial 2026, además de contar con jugadores de jerarquía y un entrenador de gran nivel al mando. Por eso, insistió en la necesidad de respetar profundamente tanto al cuerpo técnico como al plantel completo del conjunto tapatío antes de pisar el estadio Akron, dejando en claro que Tijuana no llegará a este partido de manera relajada pese al buen presente que atraviesa en el campeonato. Para llegar a este compromiso, ambos equipos arriban con contextos distintos. Chivas viene de una ajustada victoria por 1-0 ante Santos Laguna, resuelta gracias a un penal convertido por Ricardo Marín, aunque el propio desarrollo del partido dejó en evidencia que el rebaño mereció haber conseguido una diferencia más amplia en el marcador. De hecho, quedó claro que al equipo le costó repetir el nivel de partidos anteriores, como los que había disputado ante LAFC en la Copa de Ligas o frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, ambos con un funcionamiento colectivo más sólido y con mayor claridad en la generación de situaciones de gol. Del otro lado, Tijuana llega entonado tras una victoria por 2-1 sobre Cruz Azul en el Estadio Caliente, resultado que le permite afrontar este cruce con confianza y con la ilusión de dar otro golpe importante como visitante, algo que reforzaría el buen arranque de torneo que viene mostrando el equipo de Abreu. En cuanto a los detalles de la transmisión, el partido entre Chivas y Tijuana, correspondiente a la quinta jornada de la Apertura 2026 de la Liga MX, se disputará este sábado con inicio programado a las 5 de la tarde, horario de Brasilia, en el Estadio Akron. Los aficionados en México podrán seguir el encuentro a través de la plataforma de streaming Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos la transmisión estará a cargo de la cadena Telemundo, dos plataformas que en las últimas temporadas se repartieron buena parte de los derechos de transmisión de la Liga MX en ambos países. Conviene también poner este partido dentro del contexto general de la tabla de posiciones, porque no es un cruce cualquiera dentro del calendario. Chivas llega como líder de la Apertura 2026, un lugar que construyó a fuerza de resultados sólidos en las primeras fechas, incluso con las dificultades futbolísticas que el propio plantel viene mostrando en algunos tramos de los partidos. Sostener esa cima no es un detalle menor para un club que suele estar bajo la lupa constante de la prensa y de su propia afición, acostumbrada a exigir protagonismo permanente. Tijuana, por su parte, viene de un arranque de torneo que sorprendió a varios analistas, con un funcionamiento colectivo ordenado bajo el mando de Sebastián Abreu y una identidad futbolística que combina intensidad con manejo de pelota, algo que no siempre es sencillo de conjugar en la Liga MX. Un triunfo como visitante en el Estadio Akron le permitiría a Xolos meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares y transformarse, de paso, en una de las revelaciones más comentadas de este arranque de campeonato. Para Chivas, en cambio, ganar significaría no solo sostener el liderato, sino también enviar un mensaje claro hacia el resto de la liga, que el equipo puede sostener su nivel competitivo incluso en medio de la salida de su máxima figura ofensiva y de los rumores que rodean a su arquero titular. Ese contexto le agrega una capa extra de tensión a un partido que, de por sí, ya prometía ser exigente para ambos entrenadores, y que además servirá como una primera muestra real de cómo responde el equipo de Milito sin su goleador en la cancha. Poniéndolo en términos simples, de esos que se usan en la previa de cualquier cancha de barrio,
Chivas llega mejor posicionado en la tabla, juega en su casa y tiene más nombre en el papel, pero un equipo que acaba de bajar a Cruz Azul no es un rival para tomar a la ligera, y menos todavía con un rebaño que todavía está buscando su mejor versión sin su máximo goleador. Puede ser justamente ese tipo de partido donde se note, para bien o para mal, cuánto pesa en la cancha la ausencia de un jugador como González. En definitiva, el presente de Chivas combina emociones encontradas. Por un lado, la despedida de uno de sus grandes referentes ofensivos rumbo a Europa, un movimiento que, más allá de la nostalgia, parece encaminado a beneficiar tanto al jugador como a la proyección internacional del fútbol mexicano en general. Por otro, la posibilidad latente de una nueva salida, esta vez desde el arco, con Raúl Rangel como protagonista de una historia que todavía tiene más preguntas que respuestas, y en el medio de todo esto, la obligación de no descuidar lo deportivo, con un liderato que defender y un partido exigente ante Tijuana que puede marcar el rumbo de las próximas semanas para el rebaño sagrado. Si llegaron hasta acá, ya se dieron cuenta de que este mercado de pases puede terminar reescribiendo por completo la cara del equipo. Así que no dejen de contarme en los comentarios cuál de estas 3 historias les preocupa más. Dejen su like para que este análisis le llegue a más gente y quédense atentos porque en cuanto haya novedades sobre Rangel o sobre el resultado del Chivas contra Tijuana, vamos a estar de vuelta con toda la información actualizada.